Vamos a ver cómo desenmarañamos este periplo. Lo primero es que crece la tensión entre Venezuela y Brasil. Y ver que esta tensión crece por una acusación del chavismo, sobre todo de los altos mandos, como es el presidente dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien es el canciller de Brasil, Amorim, a quien Jorge Rodríguez lo acusa de haber estado en Venezuela, no como miembro funcionario de Brasil, sino como un actor de la CIA, enviado por Jake Sullivan de la Casa Blanca. Pero Brasil ha soportado demasiado contra Venezuela. Las groserías, los ataques, hablando despectivamente, recordando que Brasil está a un lado de Colombia y México, que fueron los que comenzaron a entablar las negociaciones para ver si Maduro podía develar las actas, que no había una celebración de las elecciones del 28 de julio de manera democrática y que hoy por hoy el Tribunal Supremo, por iniciativa de Maduro, pues consolidó que el chavismo había ganado las elecciones. Estas tensiones se han producido en medio de que Rusia, aunque no fue tan gentil con Venezuela como muchos quieren criticar y decir que sí lo fue, no podía imponer el llamado de Brasil porque está prácticamente distanciado de las aseveraciones que le dan puntos a Estados Unidos. Y es por esto que su injerencia en Venezuela se la debe al chavismo. Tienen relaciones desde la primera década del 2000. Tienen personal técnico trabajando y colaborando con las fuerzas militares, con las Fuerzas Armadas Bolivarianas. No podía Rusia pues estar a favor de lo que estaba entablando Brasil. Ahora, recordar que Brasil fue que tomó la embajada de Argentina en Caracas y tampoco fue reconocida. 6 personas, que era la base operacional de la oposición, la embajada de Argentina en Caracas. Hoy por hoy, el presidente dictatorial de Venezuela llama a capítulo a su cuerpo diplomático en Brasil. Y dice específicamente el chavismo que o respeta Brasil a Venezuela o hará que lo respeten. La Cancillería de Venezuela llama a consulta a su embajador en Brasilia, capital de Brasil, en una escalada de las tensiones tras el veto impulsado o impuesto por Lula a Maduro en los BRICS. Y recordar que Maduro y el chavismo se han mantenido las conversaciones en contra de Amorim, a quien le hacen severas acusaciones. Vamos a escuchar un corto que hemos recogido de una de las cadenas más importantes de este tema, a ver qué podemos formar una opinión holística e integral del problema que se suscitó en Kazán, Rusia, y que Venezuela ha llamado a consulta a su embajador en Brasilia. Escuchemos.
Esta decisión del presidente Nicolás Maduro de llamar a consultas a su embajador en Brasil le atensa aún más las relaciones entre ambos países, que ya venían deterioradas tras los comicios presidenciales en Venezuela, luego que Brasil no reconociera estos resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. A través de un comunicado, la Cancillería informó que se convocó al encargado de negocios de Brasil en Venezuela para manifestar su rechazo a lo que consideran son declaraciones injerencistas y agresiones por parte de altos funcionarios del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, haciendo mención específica a Celso Amorín, quien es el asesor de Asuntos Exteriores de la presidencia de ese país. Más temprano, Amorín había declarado públicamente que Brasil no reconoce los resultados y la reelección del presidente Nicolás Maduro porque el Consejo Nacional Electoral no habría respetado el principio de transparencia, esto al no publicarse los resultados de forma detallada, pero vale la pena destacar también que aclaraba que no reconocía el triunfo de Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición. Más temprano también el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, dijo que solicitaría a la plenaria de la Asamblea Nacional declarar persona no grata a Celso Amorín. Esto también en rechazo a la postura de Brasil, que bloqueó el ingreso de Venezuela a los BRICS durante la cumbre que se llevó a cabo el pasado 23 de octubre en Rusia. Venezuela dijo además que se reservaría otras acciones para responder a lo que insisten es una agresión contra el país. Establecer que Amorín explicó el pasado martes las motivaciones para cerrar la puerta al club de los BRICS y a Caracas. Estuvo, mientras algo particular que ocurrió es que se aceptó y estuvo de acuerdo Brasil con la incorporación de Cuba y no con Venezuela porque existe un malestar en las elecciones venezolanas. Y este caso se expresa que se puede disolver cuando allí se normalicen las cosas, se respeten los derechos humanos. Aquí está el punto. Se respeten los derechos humanos, las elecciones se celebren con normalidad, aparezcan las actas electorales, en fin, ese tipo de cosas, enumeró el asesor presidencial del presidente Lula ante la Comisión Parlamentaria de Defensa de Relaciones Exteriores. Las irregularidades de las que él habla fueron sedaciadas y hechas por la oposición y los observadores del Centro Carter y el panel de expertos de las Naciones Unidas. Maduro acusa de que eso va en contra de la protección latinoamericana. Pero puede usted estar o no en contra de lo que sea. Usted lo que tiene es la gente ahí desangrándose, muriéndose, sin atención. Ese país se ha vuelto un total desastre. Y ver cómo Rusia y China apoyan esa vagabundería de la forma que fuese. En Venezuela ya colapsó todo. El rompimiento con Brasil, porque primero vino el rompimiento con Argentina, el rompimiento de Brasil, tensificará mayúsculamente la continuidad del régimen de Nicolás Maduro. Esto en el que el aspecto global hoy en día no puede hacer otra cosa que mirar de frente y no mirar a un lado a la atrocidad que cometen los chavistas. Y a Brasil le tocó asumir la representación de Argentina en Venezuela. Y es ahí donde ellos pudieron colar con el Centro Carter, con el panel de las Naciones Unidas, que ahí fue el centro de operaciones para develar el robo de las elecciones. No hay otra cosa que hacer, porque la oposición develó las actas con los códigos QR inviolables. Los chavistas no han podido hacer esto y ahora tienen un rompimiento dentro de sus propias filas. Y esos 6 colaboradores de Machado y del comando de campaña opositor que se refugiaron en la sede diplomática en marzo pasado, cuando el gobierno ordenó encarcelarlos. Hay que ver de tú a tú cuáles serán la situación que se va a producir luego de este enfrentamiento directo con Brasil, que siempre hemos dicho que actuaron de manera beligerante, tanto Colombia como México. Y por eso hoy en día Brasil tuvo que alarle las orejas a Maduro y tumbarle la fiesta. Maduro fue con una comitiva inmensa, nunca antes vista, a Rusia, con su canciller, con su esposa,
con su vicepresidenta, con una comitiva inmensa y fue recibido fríamente. Y eso lo dijimos en un programa anterior. Pero hay que recalcar la derrota que tuvo Maduro por querer validar la monstruosidad del robo de las elecciones, del encarcelamiento de niños, encarcelamiento de niñas, el colapso de la educación, el colapso de la salud, el asesinato de personas, el encarcelamiento de ciudadanos norteamericanos. Y así tiene Maduro a Venezuela, donde ya la migración por parte de los ciudadanos venezolanos se aumenta cada día más y el hambre se apodera de Venezuela.